Maná escondido para ti. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, pues tenemos un tema en el libro de Efesios y nuestro tema es entrenar a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, pues hemos estado hablando prácticamente los últimos mensajes, o sea, del Evangelio de la promesa. Este es un punto que, pues en cierta manera fue la primera predicación de Pablo. Miren, Hechos 13, o sea, Pablo y Bernabé, dicho de otra manera, Bernabé y Pablo, porque Bernabé era el hermano principal y Pablo pues era el último hasta cierto punto. Y había 5 hermanos ahí, pues en realidad, pues hablando del Señor, ¿verdad? Que eran los líderes. Y entonces hay un sentir de que Bernabé y Pablo sean mandados a la obra. Es decir, vayan a las regiones circunvecinas y prediquen la palabra. En ese sentido, o sea, eso inicia en capítulo 13 del libro de los Hechos. Pero en ese mismo capítulo, o sea, la primera predicación de Pablo, en realidad, o sea, él habló del evangelio de la promesa. Y esto es lo que hemos estado tratando de compartir también, ¿verdad? Es una promesa que considero que pues es la más importante de todas. Digo, y claro que hay muchas promesas, pero realmente todas las promesas podríamos decir que se sujetan a esta promesa. Esta promesa yo diría que es la más importante, pues la que hay que considerar. ¿Por qué razón? Porque Dios le hace una promesa a Abraham. Ya estuvimos viendo muchos detalles acerca de eso. En el último mensaje empezamos a hablar de cómo Dios lo hizo, ¿sí? Entonces esa promesa, Dios se la hizo a Abraham cuando todavía estaba en Mesopotamia. Pero luego entonces, para Dios asegurarle a Abraham que lo que él estaba diciendo era cierto, entonces Dios hace un pacto. O sea, esa promesa Dios la lleva a través de un pacto. Digo, para nuestro entendimiento, por ejemplo, aquí ya en el libro de Hebreos capítulo 6, ¿verdad? Pues, por ejemplo, un punto muy importante, digo, en realidad, o sea, desde el verso 16, verso 17, o sea, entonces dice que Dios, porque no tenía por quién más jurar, entonces hace un juramento, ¿sí? Ese juramento realmente, bueno, yo digo que esa es la manera para que nosotros podamos entender lo que Dios está haciendo. Es decir, Dios le está diciendo a Abraham, Abraham, yo voy a hacer un pacto contigo. Yo te he dado una promesa, primeramente. Y esa promesa te la quiero asegurar. Te quiero decir que es verdadera, que es sólida. ¿Me explico? Pero como no tengo a nadie más alto que yo por quien jurar, entonces en Génesis se muestra como un pacto. En este pacto, ¿qué sucede? Pues, mire, en ese pacto Dios escoge 3 clases de animales. Es decir, un carnero, yo voy ahora en el orden inverso. Un carnero, una cabra y una becerra.
todos de 3 años, indicando la humanidad de Jesús. Y luego por otro lado, ¿verdad? Una tórtola y un palomino. Entonces, los animales están mostrando la humanidad de Jesús en su sacrificio o en su pacto que Dios estaba haciendo con Abraham. La manera en como Dios se lo juró a Abraham es haciendo un pacto y ofreciendo esos 3 animales, como quien dice, Dios estaba diciéndole a Abraham, ¿sabes qué, Abraham? Mi hijo Jesús, él va a ser encarnado y va a tener la humanidad. Y en esa humanidad, ¿me entiendes? Él va a ser el carnero que va a ser ofrecido como un holocausto a mí. Un holocausto totalmente para mi satisfacción. Y ese holocausto, ¿me entiendes? También se va a ofrecer como una cabra, porque esa cabra es el sacrificio por el pecado. En ese pacto yo voy a ofrecer a mi hijo como el sacrificio por el pecado también. Y finalmente lo voy a ofrecer como una becerra, ¿verdad? Que va a ser la ofrenda de paz. El resultado del sacrificio por el pecado es realmente la paz. Así que en realidad mi hijo va a pasar por un proceso en el cual él va a ser el sacrificio total para mi satisfacción. Por otro lado, va a ser el sacrificio por el pecado. Y por otro lado, va a ser el resultado de tal sacrificio por el pecado, que es realmente la paz. ¡Wow! Digo, hermanos, Dios lo está haciendo, hermanos. Es increíble realmente todas estas cosas que están pasando ahí delante del Señor, ¿me entiende? Y luego todavía Dios, o sea, le dice, ¿y sabes qué, Abraham? Todavía yo voy a hacer realmente, te voy a dar una señal. Y esa señal va a ser realmente la circuncisión. Todo hombre debe de ser circuncidado al 8º día. El 8º día es el día de la resurrección. Es el primer día de la semana. Porque en 6 días Dios creó y recreó la tierra, ¿me entiende? En 6 días. El 7º día Dios descansó. Y el 8º día es el primer día de la semana, que es el día de la resurrección. Fíjese, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en los Evangelios, cuando habla de la resurrección, o sea, los 4 Evangelios están mostrando su muerte y su resurrección. Digo, independientemente de otras cosas, ¿verdad? O sea, de su nacimiento, de su vivir humano, ¿verdad? En este caso de su crucifixión y su resurrección. Y bueno, también, digo, finalmente es su ascensión. Pero estos puntos, o sea, su crucifixión y su resurrección, pues son importantes, ¿ve? Era la manera en cómo Dios estaba asegurando a Abraham, pues vamos a decir, la promesa que Dios le había dado a Abraham. Ahora, ¿qué queremos decir, hermanos? Bueno, queremos decir que realmente esto Dios estaba asegurándole a Abraham. Y no solamente a Abraham, sino a nosotros, dice Pablo en Hechos 13:33. O sea, que esa promesa Dios se la cumplió a los hijos de los patriarcas. Pero luego Pablo dice, a nosotros. O sea, a nosotros también. Entonces, es la manera en cómo Dios lo hizo. Así que primeramente Dios le hizo una promesa a Abraham. Luego esa promesa, para ratificársela, entonces Dios hace un pacto de acuerdo con el Antiguo Testamento. ¿Sí? En el Nuevo Testamento, para nuestro entendimiento, o sea, Dios jura.
o hizo un juramento. Ese juramento es igual a su pacto que él hizo con Abraham. Y luego finalmente Dios da una señal de que realmente esto es así. Entonces, todos estos aspectos muestran la crucifixión de Cristo, la resurrección de Cristo, y muestran su humanidad y muestran su divinidad. Así que por un lado, pues todas estas cosas, hermanos, estaban sucediendo ahí. Y Dios nomás quería asegurar, yo soy Jehová. Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el Dios que hago una promesa a Abraham, que juro por mí mismo o que hago un pacto, porque no tengo de otra manera para asegurarle a Abraham que esto es legal. Y por otro lado, pues les doy una señal, la señal de la circuncisión. Todo varón nacido, ¿verdad?, debe ser circuncidado al 8º día. Pues el ser circuncidado es el cortar de la carne, que eso realmente sucede en resurrección. Bueno, quiero decir todas estas cosas, hermanos, porque aún Dios mismo le dice a Abraham, ¿sabes qué? Tu pueblo va a ser esclavizado en Egipto, va a estar ahí por 400 años. Entonces, pero ten por cierto que esto que yo te he prometido, esta promesa que yo te he hecho, ¿verdad?, a la cual también lo ratifico con un pacto contigo, y luego te doy una señal todavía, y esa señal es realmente la circuncisión. Entonces ese es un pacto eterno y debes de tener la seguridad. Van a venir todos estos detalles, tu pueblo va a ser cautivo en Egipto por 400 años, ¿verdad? Pero después va a salir de ahí, ¿me explico? Y va a ir al cumplimiento de todo esto que yo te estoy diciendo como la promesa que yo te hice. Claro que para estas cosas, ¿me entiendes?, yo debo de cuidar, o sea, del hombre caído. ¿Por qué? Porque ese es un asunto que siempre va a estar ahí. Y entonces yo voy a tomar cuidado, ¿ves? Entonces, para guardar un poquito a mi pueblo, pues voy a dar la ley, ¿ves? Pero de todos modos, aún así, por medio de la ley, ninguna carne será justificada. Entonces, el fin de la ley finalmente va a venir con la persona de Cristo. Cuando Cristo venga, Él traerá la dispensación de la gracia. Y esa dispensación de la gracia terminará con la dispensación de la ley. Mi ley es eterna, sí es eterna. Pero yo les estoy dando la manera de cumplirla a través de la promesa que yo he hecho con Abraham. ¿Cuál es esa promesa? Pues que yo les muestro cómo realmente Abraham ha creído en mí y yo se lo he contado por justicia. Quiere decir que lo he aprobado de acuerdo a mi nivel de justicia, su creer de lo que yo le prometí, ¿me entienden? O sea, ha alcanzado mi justicia. Él ha sido justificado y eso va a ser el poder que le da al Evangelio. El Evangelio, si quieren que sea poderoso, deben de tener la justicia en cuenta. Y entonces deben de ir de esa manera. Entonces, todas estas cosas está haciendo Dios, ¿me explico?, para cumplir su promesa, para hacer un pacto con Abraham irrefutable. O sea, o dicho de otra manera, un juramento, ¿sí? Y luego le da una señal, la señal de la circuncisión. Hermanos, esto, wow, no tiene precio. Hermanos, es increíble la manera en cómo Dios lo hace. Muchos pueden decir muchas cosas, hermanos, pero esta es la Biblia, esta es la palabra de Dios. Aunque quieran decir que no es verdad 1000%.
Es más, yo diría 1,000,000%. Así que, hermanos, maravillosamente como lo hace el Señor de la manera más justa y más legal para todos nosotros. Este es el evangelio de la promesa. Y esa promesa se cumple cuando Él realmente nos da el Espíritu. ¿Ve? Todas las naciones de la tierra son bendecidas. ¿Por qué? Porque tenemos ahora el Espíritu. ¡Wow! Eso es maravilloso, hermanos. Amén.